En primer lugar, agradecer y reconocer a la Asociación Internacional de Estudios Semióticos, IAS, por su presencia en este evento, por su apoyo irrestricto, particularmente de su presidente, el doctor Colby, a la FELS por su compañía y presencia permanente. Sin duda, el reconocimiento más importante que tenemos que resaltar hoy está relacionado con la Universidad de Antioquia, con su Facultad de Educación y con todo el equipo de personas que nos están acompañando hoy en el evento y desde que iniciamos esta actividad la semana pasada. Para todos ellos, para el Departamento de Comunicación, para el Departamento de Traducción, para Alexander Cardoso, que está hoy con nosotros en la traducción del día de hoy, para cada una de las instituciones vinculadas a este evento que se hace posible gracias a su presencia. Mil y mil gracias, nuestra gratitud permanente. También agradezco a Jorge el apoyo restricto que ha venido desarrollando desarrollando para la elaboración, construcción, publicidad y presencia de cada uno de ustedes. Mil gracias. A los amigos, a todos, bienvenidos. Y esta será siempre su casa por 10 semanas a unas largas vacaciones semióticas desde Bogotá. Muchas gracias a todos, bienvenidos. A Juan Carlos, a María del Carmen, un abrazo entrañable. A Edgar, una emoción enorme conocerlo. A Juan Carlos, tú sabes que te aprecio profundamente. Para todos ustedes, mil y mil gracias por su presencia. Les damos entonces la palabra. Tiene la palabra el profesor Edgar Donoso, que coordina hoy la mesa. Bienvenido, muchas gracias por la presentación. Para hacer, digamos, un inicio sobre lo que vamos a conversar hoy, preparé un pequeño PowerPoint que voy a compartir ahora con ustedes, y a partir de ahí, digamos, también van a seguir apareciendo los diferentes aportes de los ponentes, y luego de esa presentación haremos entonces una ronda de preguntas para profundizar en algunos temas en particular. Bienvenidos al primer encuentro mundial de investigadores de carrera temprana en estudios semióticos. Mi nombre es Edgardo Donoso y junto a María del Carmen Galán y a Juan Carlos Amador vamos a trabajar los conceptos de semiótica y educación, circulación de saberes y multimodalidad crítica. En principio, voy a presentar algunas ideas fundamentales que se van a trabajar en el encuentro de hoy. Tiene que ver más que nada con el concepto de educación, por ejemplo, que si bien es entendida en casi todos los manuales como la transmisión de una cultura de una generación a otra, esto no deja todavía resuelto una serie de planos que atiende la educación, problemáticas que tienen que ver más que nada con la intersubjetividad en esa relación entre el aprendizaje y los procesos que son constitutivos del sujeto. También está la problemática de la enseñanza a nivel micro, la intersubjetividad entre el educador y el educando. También hay un plano institucional que implica la organización de la educación, y también un plano social más amplio, que sería la relación de la población con el Estado como educador. Eso es como la educación busca información en diferentes disciplinas, como la sociología, la psicología, y ahora también abrimos un poco el campo a la semiótica. He rescatado una frase que tienen que ver con la educación, frases así como clásicas, pero las rescaté sobre todo porque esos autores tienen que ver bastante directamente con la semiótica. Pensemos, por ejemplo, en la frase de Jean-Luc, que se refiere, que lo conocemos también en semiótica como el verdadero autor del término semiótica. La semiótica en sí es un campo que también tiene varias definiciones. A mí me gusta, por ejemplo, utilizar para mis estudiantes el concepto de la semiótica entendida, como lo dice Greimans, como una disciplina con vocación científica, que está encargada también de trabajar el concepto de las representaciones, sobre todo pensando desde la línea de Peirce que efectivamente la mente humana solo se maneja con representaciones. Si bien la semiótica no ha trabajado
constantemente con una relación directa con la educación, sus producciones literarias, por ejemplo, sus producciones textuales, tienen una intrínseca voluntad didáctica y pedagógica. En mi caso recuerdo, por ejemplo, los textos como el Léxico de Lingüística y Semiología de Nicolás Rosa, o también, por ejemplo, las publicaciones que dirige Lucrecia Escudero sobre la revista, o en la revista de Signis, que también tiene una distribución democrática de los conocimientos que allí se imparten. Aunque debemos reconocer que todavía esta publicación no ha tenido una dedicada al tema de la educación. Y también en esta continuidad, digamos, pensamos en una especie de zona que se abre más o menos en el 2014 como una especie de espacio concentrado en donde la semiótica atiende a la educación, llamado espacio de edusemiótica o edusemiótica, que lleva adelante Semestic. Ina Semestic, que es una autora nacida en Nueva Zelanda. Por lo tanto, nos queda conformado así, en este tripié, digamos, de corte semiótico de Peirce, ¿no? Estos conceptos que manejamos hoy en nuestro encuentro. Educación, semiótica y un espacio que surge como una vinculación estrecha entre ambos. Para hacer corrido de las publicaciones que ya tenemos, digamos, bueno, de hecho uno podría nombrar inicialmente al maestro de Agustín de Hipona, donde en su conversación, en su diálogo con su hijo Adeodato, San Agustín presenta algunas ideas referidas a la lingüística y a una suerte de semiología inicial, ¿no? Sin embargo, notamos que cuando uno busca textos sobre esta problemática, son relativamente pocos, entre 1980 y 1990. Luego, fíjense que se destaca, por ejemplo, aquí en el 2000, el texto de 99 respuestas, la semiótica 99 respuestas, porque este texto de Martí Martí tiene un apartado dedicado específicamente al campo de la pedagogía. Aquí se puede ver en este pequeño gráfico que también contiene el libro, que en el punto 133, la pedagogía es un tema que está atendido, digamos, que tiene que ver con la semiótica y la educación. Fíjense cómo prolifera el aumento de bibliografía entre el 2010 y el 2020. Acá ya empiezan a aparecer, por ejemplo, textos de vital importancia. Acá tenemos el texto que propone una producción que aparece de María del Carmen Galán, que aparece en formato digital y luego se migra a un formato editorial de publicación. También tenemos en el 2012, en el texto Pedagogías Invisibles, el aporte que yo hago en el primer capítulo sobre semiótica y educación. Luego también tenemos, bueno, en el 2014, es en este congreso que se realiza en Bulgaria, en Sofía, donde se propone el espacio de la edusemiótica como un espacio propio e independiente. También aparece la publicación en 2018 de Juan Carlos Amador, referido específicamente a educación y semiótica. También notamos, por ejemplo, aquí que en el 2015 se publica por internet una página que concentra, digamos, los estudios eudosemióticos que se pueden consultar. Este recorrido nos muestra también cómo, de manera creciente, la preocupación de la semiótica se concentra en el campo también de la educación. Y que tiene además también en sus producciones como países interesados, especialmente a México, a Argentina y Colombia. Presento entonces a los ponentes. Primero va a hablar la profesora Carmen Fernández Galán Montemayor,
Trabaja como docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas desde hace 20 años. Su labor como docente a nivel licenciatura y posgrado se centra en el área de humanidades y educación. Dentro del campo de la semiótica se dedica a las tradiciones herméticas y a los textos híbridos, y desde la filología al estudio de las fronteras entre literatura y ciencia. Sus temas de investigación abarcan desde la literatura clandestina, la mitología comparada, hasta las ciudades y el pensamiento jeroglífico en la recuperación del patrimonio inmaterial de México. Sus principales publicaciones son Sisigias y Cuadraturas lunares, Obelisco para el ocaso de un príncipe y la descripción breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas. Ha trabajado también el circuito de Inquisición, ha estudiado circulación de saberes, textos alquímicos, y la propuesta para este foro sería pensar cómo circulaban los saberes antiguamente y qué está ocurriendo ahora en esta dinámica que nos impone el mundo digital y el copyright y las grandes editoras. Revisar el nuevo enciclopedismo y la sobreinformación, tratando además la relación de la educación y la tecnología. De este modo, pensar el mundo universitario y el papel de la semiótica en todas estas transformaciones del mundo digital. Luego de su presentación, nos acompañará Juan Carlos Amador, postdoctorado en Ciencias Sociales y Niñez y Juventud, doctor en Educación, magíster en Educación y licenciado en Ciencias Sociales, profesor asociado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el doctorado interinstitucional en Educación y la maestría en Comunicación Educación. Investigador asociado e integrante del grupo de investigación Jóvenes, Culturas y Poderes, categoría A, Conciencias. Juan Carlos Amador ha venido trabajando desde un campo denominado Comunicación-Educación, campo con una trayectoria muy importante en la región, en Argentina, en México y en Colombia. Y desde ese lugar le interesa saber cuáles son los grandes impactos, cuáles son las formaciones que se producen en las prácticas pedagógicas, en los currículum, en los procesos de formación a partir no solamente del uso de las tecnologías, sino especialmente de los procesos de apropiación que las personas hacen de sus contenidos que circulan por pantallas y por interfaces. En los últimos años se ha interesado mucho en el tema de la multimodalidad, justamente porque su interés en las investigaciones es que los estudiantes y los adolescentes jóvenes en los escenarios escolares y universitarios no solo sean usuarios de contenidos, sino que se acerquen a la posibilidad de producir contenidos, y por ello le han interesado los contenidos multimodales, en el sentido que se pueden hacer combinaciones, hibridaciones, articulaciones entre distintos modos semióticos. Por ejemplo, el modo visual, el modo oral, el modo alfabético. Y es en este sentido en que ha avanzado en la idea de trabajar con los estudiantes con textos complejos, por decir algo de los hipertextos, la multimedia, incluso las narrativas transmedia, y desde allí ha venido trabajando en lo que él llama la alfabetización multimodal crítica. Entonces ahora, hechas las presentaciones, comenzamos escuchando a Carmen Fernández Galán Montemayor. Buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. El tema que me va a tocar desarrollar tiene que ver con el ámbito de la educación, y voy a abordar 3 tópicos que tienen que ver con la forma de la circulación de los saberes, o sea, cómo estos se transmiten y se construyen, y también con el nuevo enciclopedismo en esta era de sobreinformación y lo que estamos viviendo todos en este contexto de pandemia, que tiene que ver también con la tecnología y las herramientas educativas. Antes, el conocimiento se construía de forma anónima, o sea, dentro de una idea de que entre más oscura fuera el origen del conocimiento, más legítimo, y también se transmitía de manera secreta, o sea, era un conocimiento para iniciados, y esto dio pauta también a la creación del famoso índice de libros prohibidos,
que establecieron unos parámetros de lo que era el conocimiento permitido y el conocimiento bueno. También tenemos los afanes enciclopedistas del barroco y de la ilustración, que fueron conjuntando los saberes y desplazando poco a poco este principio de autoridad que se tornó en algunos casos herejías, y pues, como sabemos, la lengua del conocimiento era el latín. Ahora estamos ante un conocimiento que se construye en un régimen de propiedad intelectual y donde los saberes se deben hacer públicos. Eso ha convertido los antiguos índices ahora en índices de calidad o índices de plagio, podríamos decir en algunos casos, y las enciclopedias, al migrar a los regímenes virtuales, se han convertido en Wikipedias o en buscadores semánticos. Ya no se transmite el conocimiento de forma iniciática, sino a través de comunidades científicas y redes que construyen paradigmas, metalenguajes universales, y la lengua predominante en este ámbito es el inglés. El circuito de comunicación científica en los regímenes impresos, pues creó los estándares para libros y para revistas que fueron creando áreas de especialización en la ciencia en un circuito comercial del conocimiento. Ahora se apuesta a un esquema de ciencia abierta que utiliza las herramientas de la comunicación digital y multimedia a través de plataformas, bases de datos, sitios web, en diálogos multi e interdisciplinares que se pretende sean de acceso público o en algunos casos son de acceso híbrido. Esto transforma el concepto de autoría que ya había descrito Michel Foucault a partir de su idea de cómo organizar los discursos, ¿no? Qué orden deben de tener los saberes, y lo que antes se denominaba función de autor, con un nombre, una relación de apropiación y de atribución que establecían la posición en el lugar de los saberes, ahora se convierten en identificadores digitales que se miden en cuartiles y métricas. Como vemos, pues esto propicia un cambio en todo el circuito de la comunicación. Tenemos, por ejemplo, el caso de Paul Ricoeur, que explica al pasar del registro oral al registro escrito, esta dinámica de distanciamiento que él llama distanciamiento productivo, que produce una autonomía semántica del texto. O sea, los anclajes, los referentes se vuelven autónomos de la intención del autor y de la fuerza ilocutiva, y el receptor o el oyente, en este caso un sistema de escritura, se vuelve un lector que se va a universalizar. En el caso de los regímenes virtuales tenemos el problema de los códigos. Hay una multiplicidad de códigos funcionando de manera simultánea, y qué mejor que el teatro para pensar este circuito de la comunicación con las experiencias recientes de teatro en Zoom, que nos muestran estas formas de comunicación y las posibilidades de un nuevo lenguaje para establecer narrativas metaficcionales, autoficcionales, donde el espectador invisible solo tiene la posibilidad de un feedback a través de aplausos. Antes los saberes se transmitían en comunidad alrededor del fuego, donde todos los miembros de una sociedad podían estar unidos entre sí, y después ese fuego, como lo describe Baudrillard en el sistema de los objetos, pasa a los interiores de las casas, a las cocinas, a las chimeneas, y junto con el reloj van a marcar una concepción distinta del tiempo.
En el siglo XX, la chimenea fue sustituida y el reloj fueron sustituidos por la televisión, y ahora estamos en una realidad donde los teléfonos celulares como prótesis que combinan muchas prótesis, una computadora, teléfono, una cámara y otras más, nos llevan a una interacción solitaria en lo que Paul Ricoeur dice que se vuelve un público invisible conectado en una soledad también. ¿Qué pasa con la educación en estos circuitos? Tenemos que la imagen y la posición del maestro van a cambiar mucho. El maestro ya no ocupa una centralidad del discurso, y hay distintas aplicaciones que están tratando de hacer propuestas didácticas más interactivas, convirtiendo al alumno en una especie de jugador. Que también en algunos casos con las reuniones en Zoom o las reuniones a través de Google Meet, los espectadores se vuelven un tanto voyeur porque pueden internarse en la vida privada y en la vida cotidiana de los maestros, que pues van perdiendo un estatus y se van volviendo también invisibles. Esta es una experiencia de hace varios años con unos colegas de la universidad que trabajamos en la creación de una herramienta didáctica en torno a la teoría literaria y la hermenéutica, diseñando entradas de diccionario que después pasaron de un blog donde establecíamos un diálogo también con alumnos al formato de libro. Entonces, estas transacciones de lector a blogger son una situación que nos conduce a interacciones totalmente distintas con el texto, y donde también los personajes o los protagonistas de estas historias o estas narrativas multimediales nos volvemos ficción. Para eso retomo el caso de Shelley Jackson, que crea un personaje en Internet a partir de códigos, y eso también nos lleva a una reflexión metaficcional de lo que está ocurriendo en los regímenes virtuales. Y esto nos va a llevar a un problema muy importante, ¿no? O sea, si la escritura siempre ha estado relacionada con el poder, con la verdad, antes los discursos apofánticos establecían ciertos criterios de validación de una forma de conocimiento que establecía una relación entre un sujeto y un objeto. En el siglo XX y en el paradigma de las ciencias humanas se trató de establecer una relación sujeto-sujeto, que ahora en las escrituras líquidas, donde todo se vuelve un cálculo de probabilidades, pareciera que el conocimiento se construye en una relación objeto-objeto, o sea, entre metadatos. Y bueno, ¿cómo procesamos la información de lo que nos llega en línea? ¿Qué es lo que realmente ofrece la pantalla al usuario de la web o al espectador de la web? Para mí es una experiencia borgiana, digamos, ¿no? Es como estar en un laberinto, en una especie de espejo, hablando en solitario, y estar hablando a un público planetario, ¿no? O sea, esta conciencia planetaria que a su vez es una fragmentación de los discursos en distintas geografías o cartografías donde los interlocutores pareciéramos no tener posibilidad de feedback. Es como hablar con el espejo, es una experiencia radiofónica, pero con estas herramientas se torna algo, insisto, laberíntico.
¿Qué pasa con las aulas virtuales, ¿no? Pareciera lo que Foucault llamaban panópticos invertidos. Estamos en un esquema de capitalismo cognitivo y hay muchas apuestas de tratar de descolonizar las universidades, regresando a otros esquemas o a otras prácticas de conocimiento para contrarrestar los saberes hegemónicos y dar pauta a otras voces. ¿Cuáles son las preguntas esenciales que nos debemos hacer en este escenario? Y la primera que me viene a la mente es ¿qué puede ofrecer el maestro que no ofrezca Internet? ¿Qué modelo de ciudadano estamos construyendo? ¿Y cuáles son los textos canónicos en este mundo virtual sobre información donde los maestros tenemos que competir con los youtubers y los influencers? Regreso entonces a las prácticas anteriores de la ciencia. ¿Cómo eran los géneros discursivos antes de lo que vino a convertirse en ciencia normal o en ciencia formal? Teníamos en las universidades el género renacentista del diálogo, las disertaciones que después se convirtieron en tesis, los tratados, las cartas, el emblema como una estrategia de comunicación visual. Y en el caso de la ciencia normal, eso se convirtió en ensayos, en informes científicos, artículos de enciclopedia, y un género reciente que ha surgido que son los pósters, ¿no? ¿Cuál es la manera de interactuar o de comunicar la ciencia bajo estos esquemas? En el mundo antiguo, la respuesta a la disertación se daba en un vejado, ¿no? Era una especie de discurso paródico y tratando de complementar o de establecer un diálogo con el sustentante. Y ahora los científicos se someten a dictámenes ciegos en un proceso de arbitraje riguroso que en los esquemas de ciencia abierta se ha propuesto volver justamente visibles, ¿no? Estos dictámenes como una forma de diálogo. ¿Qué más macroestructuras o marcos cognitivos posibilitan estos géneros discursivos? Cuando pasamos al régimen virtual y se convierten en hipertextos. Ahí creo que es importante retomar la noción de umbrales de Diderot Genet para reflexionar en estas transformaciones de los paratextos que se vuelven nuevos contextos y una retórica del marco para explicar todas estas jerarquías de la visión y la multiplicidad de puntos de vista que ofrecen las pantallas virtuales. Esto me lleva al punto de cómo organizamos los saberes. Y bueno, antiguamente existían ciertas estrategias de la memoria que trataron de conjuntar el conocimiento en distintos formatos, desde árboles, teatros de la memoria artificial, ars combinatoria, que en la posmodernidad se convirtieron en eso. Estas pedagogías de la imagen se van a volver muy importantes en esta nueva comunicación a través del Internet para lograr tener una comunicación óptima. Por ejemplo, los saberes que se organizaron en museos, mnemocines, alfabetos mnemotécnicos, emblemáticas, alquímicas o enciclopedias que tratan de construir lugares del saber. Concluyo mi reflexión con la importancia de pensar en estas organizaciones del conocimiento en los campos de la semiótica.
para encontrar cuál es el principio ordenador del discurso de nuestra disciplina, que pues ya se había organizado de lo simple a lo complejo. Se habían también tomado propuestas por regiones geográficas y escuelas, explicar las fusiones entre disciplinas y los famosos giros lingüísticos, semiótico-pictorial que están afectando todo el ámbito científico, convirtiendo la semiótica en una disciplina transversal junto con la teoría matemática de redes. Esa sería mi propuesta de pensar la semiótica también desde estas formas de organización del conocimiento, desde las mismas condiciones de producción de los discursos y que nos posibilitan estar aquí hoy compartiendo este diálogo en un ejercicio metadiscursivo donde podemos estar yo hoy hablando sola en la pantalla, ustedes la semana que entra escuchándome y yo escuchándome a mí misma para explorar las posibilidades de estas nuevas herramientas que se han vuelto necesarias para la transmisión del conocimiento. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, le damos la palabra ahora a Juan Carlos. Bueno, ¿están viendo la presentación en este momento? Sí. ¿Sí? Amplifíquela, Juan Carlos, para que quede Sí. la pantalla completa. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. En primer lugar, pues agradecer a los coordinadores de este ciclo de conversaciones, particularmente a la profesora Neila y al profesor Jorge, y también un saludo especial a mis compañeros de este conversatorio, a Edgardo y a Carmen. Como ya lo anunció Edgardo, pues yo vengo del campo de la educación y la pedagogía. Desde hace algunos años he venido explorando la relación entre comunicación, educación y cultura, y a partir de algunas investigaciones que empecé a realizar por allá desde el año 2012, empecé a encontrar la necesidad de indagar más a fondo los aportes, el valor, las propiedades que tiene la multimodalidad en relación con la educación. Aquí la educación, pues en un sentido amplio de la palabra, supone no solamente reproducir el orden social, sino formar sujetos con capacidad de pensamiento crítico y con capacidad de toma de decisiones. En ese sentido, pues he titulado esta presentación Multimodalidad crítica en educación, saberes, narrativas y convergencia. Quiero presentar 4 puntos. En primer lugar, una reflexión breve sobre la escuela moderna y lo que Freire llamó la educación bancaria, algunos puntos de partida sobre este asunto para entender un poco lo que sucede a finales del siglo XX con la educación y la pedagogía. Posteriormente voy a abordar el tema de las pedagogías emergentes y la multimodalidad, especialmente presentando un panorama muy general de algunos estudios que se han venido realizando sobre la multimodalidad en educación, especialmente desde un enfoque denominado enfoque semiótico de la enseñanza. Posteriormente haré la propuesta en la que he venido trabajando desde lo que he denominado alfabetización multimodal crítica, alrededor de 3 categorías, saberes, narrativas y convergencia. Al final, algunas conclusiones. Bien, se puede decir que la escuela moderna surge propiamente a finales del siglo XVII, especialmente con las contribuciones de Amos Comenius, que tempranamente propuso que los niños y las niñas de la sociedad debían estar ubicados en un espacio donde no solamente recibieran instrucción con el propósito de prepararlos hacia el futuro, sino también con la posibilidad de que participen en una relación, en un intercambio social
que les permita no solamente producir aprendizajes, sino significados. Noten ustedes la importancia que tiene esto en ese momento histórico. Sin embargo, más adelante, especialmente con el surgimiento de la escuela pública masiva y obligatoria, especialmente en el marco de la Revolución Francesa y de lo que fue el Plan Condorcet, fue allí entonces donde ya la escuela empezó a tornarse mucho más bancaria, en el sentido de que predominan los contenidos y haciendo énfasis principalmente en los códigos alfanuméricos. Entonces, en ese sentido, les quiero presentar esta primera imagen. Es una imagen que aparece en 1889 en el marco de los 100 años de la Revolución Francesa. Un pintor francés de apellido nombrado Jean-Pierre Bernard, justamente se imaginaba la sociedad del futuro de esta manera. Entonces se imaginaba que el profesor no iba a estar frente a los estudiantes dictando clase, sino que iba a utilizar un artilugio como una máquina de estas, introducía los libros, como ustedes lo pueden ver en esta máquina, un niño activaba esta manivela y a través de unas ondas eléctricas la información y los conocimientos llegaban a los niños, ¿no? ¿Por qué esta imagen? Porque es una imagen muy sugestiva en torno a cómo la sociedad moderna se ha imaginado la relación entre la técnica y la educación. Si ustedes se dan cuenta, los niños, que además es una educación predominantemente masculina en este caso, están pasivos, muy disciplinados y están recibiendo la información. Entonces noten ustedes que a pesar del uso de aparatos, artefactos, instrumentos, la visión de la sociedad moderna en torno a la educación es que los sujetos se mantengan obedientes y productivos. Entonces digamos que la posibilidad del intercambio, de la intersubjetividad y de la producción de significados se hace mínima. Asimismo, pues también se puede decir que ya hacia el siglo XX, especialmente por allá en los años 30, hay un especial interés por introducir otra serie de códigos en el aula de clase. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí encontramos unas láminas ilustradas que están de alguna manera acompañando la interfaz del aula, ¿no? Sin embargo, los estudios nos indican que a pesar de que tempranamente se intentó ingresar, por ejemplo, el cinematógrafo, como lo muestra esta imagen, los otros modos semióticos, en este caso las imágenes o, por ejemplo, el sonido, quedan subordinadas, son subsidiarias más bien del código alfanumérico. Entonces, en ese sentido, hay como una sospecha, una gran preocupación sobre lo que significa esos otros códigos, por ejemplo, la imagen en los procesos de formación. Acá quiero mostrar otra forma, ¿no? Otra función que cumple la imagen en los procesos educativos, y es que también un poco hacia la década de los 30, donde hay, digamos, una pugna fuerte entre la escuela activa y la escuela correctiva, se producen este tipo de materiales, ¿no? Que son manuales ilustrados donde se ejemplifica a través de la imagen cómo debe portarse la niña bien educada y cómo debe portarse la niña mal educada. Aquí estamos presentando algo que encontré en un archivo. Esto ocurrió en los años 30 y era básicamente un material muy importante para la formación de las niñas, sobre todo porque había una diferenciación entre la educación masculina y la educación femenina. Sin embargo, también ya al menos en el caso de Colombia, pero también con muchas experiencias en América Latina y el Caribe, muchas sociedades entraron en procesos de alfabetización empleando otros medios y otros modos semióticos, como es este caso, en el caso de Colombia, un proyecto que se llamó Radio Sutatensa, que básicamente tenía como propósito formar a las comunidades campesinas a partir de la combinación, yo le llamo convergencia, no en un sentido contemporáneo del término, pero sí una convergencia entre la radio, las cartillas ilustradas y profesores que enseñaban en algunos momentos. Ese es, digamos, otro modelo. Y finalmente, digamos, sobre todo a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, vamos a encontrar el surgimiento de tecnologías digitales con propósitos educativos. Entonces, pues acá ya encontramos un tránsito del lenguaje análogo al lenguaje digital y en ese sentido, pues, una aspiración a que los sujetos, en este caso los estudiantes, no sean pasivos, sino que tengan una mayor participación en esos procesos de formación y aprendizaje.
En ese sentido aparece algo que he denominado las pedagogías emergentes y la multimodalidad. Y es que básicamente, si hacemos una lectura de lo que sucede a finales del siglo XX, podríamos decir que la emergencia de la cultura digital y de la sociedad informacional van a tener unos efectos, unos impactos muy importantes, no solamente en la educación, sino en general en la vida social y cultural. Y al respecto, pues, un poco porque este es un tema muy amplio, pero un poco para comentar brevemente la importancia de esto, es que las tecnologías digitales, comúnmente llamadas las TIC, no son ni buenas ni malas, pero tampoco son neutrales, porque van a tener unas implicaciones muy importantes en los procesos de socialización, en las sensibilidades, en las acciones políticas, pero especialmente en las formas de pensar y en los procesos de aprendizaje. En ese sentido, nos parece importante como destacar que quizás lo emergente aquí, se ve ahí un poco en el esquema en la parte de abajo de la diapositiva, cómo transitamos de una comunicación basada en medios masivos, con lenguajes análogos, a una comunicación basada en medios digitales, es que especialmente hacen énfasis en la interactividad. Y ahí en la mitad, pues ustedes encuentran una serie de palabras muy complejas, muy discutidas en este momento, que tienen que ver un poco con esa idea que nos han planteado varios autores del tránsito de intérpretes o receptores o consumidores a una idea de prosumidores, ¿no? Personas que no solamente consumen, sino que también pueden producir contenido. Y asimismo otras ideas que han planteado otros, como la idea de co-creadores. Solamente a modo de ejemplo, la importancia que tienen artefactos socioculturales como los videojuegos, como la realidad aumentada, como los simuladores, como el mapping, que definitivamente, digamos, irrumpen en la vida social y generan otras posibilidades, no solamente de construcción de la subjetividad, sino de relaciones sociales, de formas de aprendizaje y de formas de pensamiento. Y aquí, pues, hago un inventario muy rápido sobre lo que son estas pedagogías emergentes, que vale decir están en proceso de construcción. No estamos hablando de modelos pedagógicos, teorías pedagógicas como la de los siglos XVIII, XIX y XX, pero que están en proceso de construcción en este momento y que miran muy detalladamente todos estos fenómenos. Encontramos, por ejemplo, la importancia que tiene aquí la educación interactiva, la educación expandida, la noción de aula abierta que ha planteado María Caso, todo el tema de los enfoques multimodales de enseñanza, que incluso Kress y Van Leeuwen hacen aportes en ese sentido, la idea de conectivismo en Siemens, la idea de aprendizaje ubicuo, la idea de aprendizaje invisible con Cobo y Moravec, EduPunk, que también es otra corriente muy interesante, y quiero hacer especial énfasis en lo que corresponde a las alfabetizaciones múltiples, que para algunos deben tener énfasis en lo mediático o en lo digital o en lo informacional, y pues desde mi punto de vista debería como centrarse en lo multimodal. ¿Cómo entender aquí la alfabetización multimodal? Bueno, hay varias formas de entenderlo, muy brevemente lo explico. Se trata fundamentalmente de la implementación de prácticas educativas, tanto en escenarios formales como informales, porque recordemos que la educación no solamente implica escolarización o institución universitaria, sino que hay muchos modos de hacer educación. Y aquí lo importante es que se trata de unas prácticas que se centran en estrategias discursivas que buscan dos cosas fundamentales: representar el conocimiento y comunicar el conocimiento. En este caso, por medio de distintos recursos o modos semióticos, como llaman algunos. Aquí es muy importante destacar una tradición que se ha venido desarrollando desde la década de los 90, que se denomina el enfoque multimodal de la enseñanza, que justamente coincide con este principio de combinación, hibridación, complementariedad entre modos semióticos, pero hay una dificultad desde mi punto de vista, y es que este enfoque ha hecho énfasis principalmente en el conocimiento disciplinar. ¿Qué significa eso? Que lo que se hace en la escuela, lo que hace el maestro con los estudiantes, termina siendo como subsidiario o colocándose en función de un lenguaje disciplinar que es el que producen en este caso comunidades científicas. Entonces ahí surge o se legitima esto que algunos han llamado la transposición didáctica, que es un poco como presumir que lo que hacemos en la escuela con el conocimiento escolar es emular
¿cierto?, el conocimiento científico y disciplinar. Y a mi juicio ahí hay un problema muy serio porque no tiene en cuenta, digamos, la pluralidad de esos otros saberes, ¿no? Aquí, pues, es importante tener en cuenta que muchos de estos estudios tienen en cuenta dos dimensiones: la representación de la experiencia, que tiene que ver con la significación ideacional, y la negociación del significado. Por tanto, no podemos pensar que se trata solo de presentarle un repertorio de contenidos multimodales a los estudiantes para que aprendan, sino cuál es el nivel de interacción de esos estudiantes con estos contenidos. Y por esa razón me parece muy importante destacar aquí el planteamiento de González sobre el texto multimodal como un proceso de creación colectivo en donde participan estudiantes, profesores como co-creadores, ¿no? Como esa relación bakhtiniana entre autor y lector. Y pues destacar que ahí, en esta discusión, es muy importante tener en cuenta estos tres conceptos: el concepto de texto, el concepto de medio de comunicación educativo y el concepto de modo semiótico. Aquí sencillamente señalar que cuando hablamos de los textos estamos hablando de composiciones, de entramados de signos codificados que operan a partir de intencionalidades comunicativas, que, como ustedes lo saben, se produce y se circula a partir de reglas específicas en situaciones concretas de comunicación. Y pues los estudios nos dicen que tempranamente la escuela accedió o utilizó textos orales, gestuales, kinestésicos y alfanuméricos. Piensen cuando el profesor está frente a los estudiantes en la pizarra, no solamente está desarrollando el modo verbal, sino también el modo escritural y probablemente el modo gestual y corporal. Eso es muy importante. Ahora, eventualmente ha utilizado el visual y el audiovisual, pero hoy en este contexto de cultura digital aparecen otros modos semióticos que hay que pensar muy bien si saturan esa situación que ya está dada en ese proceso, digamos, de semiosis social del aula, o si enriquece o si afecta los procesos de aprendizaje y significación. Por el otro lado, los medios de comunicación educativos, que habría que entenderlos como soportes materiales e inmateriales que hacen posible la comunicación, que permiten la organización de contenidos y que en los últimos tiempos, pues, no solamente obedecen a aspectos materiales, sino también a inmateriales, sobre todo con la irrupción de los medios digitales y los dispositivos móviles en la escuela. Por último, los modos semióticos obedecen a sistemas de códigos que estructuran la morfología del discurso. Recuerden esos dos procesos, representación y comunicación de los conocimientos, y se usan conforme a la variabilidad cultural y las tecnologías disponibles. Y pues para un poco redondear, Edgardo, ¿cuánto tiempo me queda que no puse el cronómetro? Discúlpame. No, te quedan 2 minutos. Listo, gracias. No, Decirles que la alfabetización multimodal crítica, como la he venido proponiendo, es una práctica educativa que busca desarrollar capacidades en los estudiantes, en los aprendices, incluso en comunidades de práctica que no necesariamente pasan por la escuela, la universidad y las instituciones educativas, para el uso, la apropiación y la integración e hibridación de distintos modos semióticos. En últimas, las entendemos como mediaciones culturales en el sentido de Martín Barbero y mediaciones pedagógicas en el sentido de Gutiérrez y Prieto, que contribuyen a la construcción, expansión y enriquecimiento de los significados a partir de prácticas educativas que tienen en cuenta estos tres procesos: el carácter pluriepistémico y pluricultural del conocimiento, el pensamiento narrativo en los procesos de aprendizaje y la convergencia. Acá ilustro la idea del carácter pluriepistémico y pluricultural del conocimiento, entendiendo que no solamente el referente es el conocimiento disciplinario y científico, sino estos otros saberes, la posibilidad de diálogo y negociación cultural de estos saberes. Por el otro lado, la importancia del pensamiento narrativo. Aquí aludo no solamente a la obra de Riquet, sino también al trabajo de Jerome Bruner, quien plantea que lo narrativo es una forma de objetivar el mundo, pero objetivarlo no en un sentido estrictamente racional, sino especialmente experiencial, y que muchos elementos de la vida cultural y social contribuyen a objetivar esas formas narrativas, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de la imagen, el sonido, lo lingüístico, lo gestual, lo corporal, etc.
Y aquí pues trato de mostrar cómo hay que tener en cuenta la convergencia semiótica, mediática y cultural, la importancia que tiene esa interacción, esa intersección entre estas culturas, de modo que podamos entender el papel que juegan los medios, las mediaciones, la comunicación en estos procesos, la importancia que tiene aquí no solamente la interpretación, sino la producción de textos multimodales, entre ellos el hipertexto, la multimedia, la hipermedia y la narrativa transmedia, y pues lo que significa esto en términos de la construcción de sensibilidades, experiencias, prácticas, estéticas y subjetividades. Y pues para cerrar, disculpen que me haya extendido, solamente comentar, si quieren ubicarse en la parte derecha de esta diapositiva, la necesidad de recuperar la noción de mediación pedagógica a partir de dos elementos que son los dispositivos mediadores y las acciones mediadas. Los dispositivos mediadores tienen atributos técnicos que comprenden el entorno material, pero también atributos semióticos que incluyen el entorno simbólico, y ahí es donde es clave la multimodalidad. Y cuando hablamos de las acciones mediadas, un poco en la idea de recuperar el pensamiento de Vygotsky, diríamos que aquí la clave estaría en cómo proponer formas de interacción, interactividad, intersubjetividad en oposición a la educación bancaria, ¿sí?, de la que hablamos al principio, que tenga en cuenta la importancia de esos distintos modos semióticos, la capacidad de los estudiantes de leer, escribir desde el punto de vista de los textos, los hipertextos, las hipermedias y las narrativas transmedia, la importancia de socializar lo producido, porque hoy es muy importante eso, y por último, cómo fomentar esta idea de comunidades de práctica y de aprendizaje desde las redes y comunidades. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bueno, en principio habíamos comentado que las preguntas podían surgir directamente del público. No sé si el formato que tenemos ahora nos va a permitir eso, pero a lo mejor podemos bueno, leer algunas preguntas. Me gustaría mucho si pudiéramos profundizar. Yo tengo una pregunta así como para comenzar. Respecto que a ambos lo nombraron y lo han trabajado de manera, digamos, cercana y también de modo diferente, y me refiero a cómo ustedes consideran la reconfiguración de los saberes en relación con los valores. Quiero decir, ¿cómo piensan la posición de los saberes que tenemos bastante definidos, como por ejemplo el científico, el vulgar? ¿Cómo consideran esta nueva reconfiguración de los saberes a la luz de una semiótica contemporánea? Conectado, claro, con la educación, ¿verdad? Bueno, si quieres yo tomo la palabra. La cuestión de los valores yo la veo más bien desde el lado del mito, ¿no? O sea, hay muchas narrativas que la ciencia dejó de lado y no hizo conscientes sus propias narrativas y los propios valores que promovió a través de esa idea de que el progreso puede salvaguardarnos y pues creo que lo que estamos viviendo ahora demuestra que esos valores pues no fueron los idóneos, ¿no? Y que se requiere un ejercicio de conciencia de esas narrativas, muchas de las cuales circulan de forma oral, y creo que si debemos apostar a algo en este momento, porque el mejor soporte de comunicación es la oralidad, recuperar esas tradiciones para ahí preservar los valores. Y el hecho de que ahora los hijos estén en sus casas con sus padres, creo que es una gran oportunidad de recuperar esas narrativas y de que la educación lleve otra dirección distinta. Bien. Juan Carlos. Sí, gracias, Edgardo. Bueno, como lo expliqué en la presentación muy rápidamente, pues uno de los atributos de la propuesta de alfabetización multimodal
es reconocer el carácter pluriepistémico y pluricultural del conocimiento, y eso nos lleva a un debate muy importante sobre cuál es el lugar que tienen esos otros saberes en los procesos de formación, los que hacemos en la escuela, los que hacemos en la universidad, entre otras cosas porque la investigación nos ha demostrado que el referente fundamental ha sido el conocimiento disciplinar. Y yo quiero insistir en algo, y es que una cosa es el conocimiento disciplinar, que se produce desde las comunidades científicas, y otra cosa es el conocimiento escolar, que tiene, digamos, otros elementos, tiene mucho que ver con la vida de quienes hacen parte de esas comunidades, tiene mucho que ver con los territorios, tiene que ver con las tradiciones. Así que, por ejemplo, si hablamos de la escuela rural, imagínense ustedes la importancia que puede tener allí el saber campesino o el saber de las comunidades ancestrales. Y creo que en línea con lo que ha venido señalando Carmen, creo que hay, digamos, muchos elementos de orden narrativo, de orden discursivo que dan cuenta de esos saberes. Incluso muchos de ellos no pasan por la escritura, sino por la oralidad, por los cantos, por otros modos semióticos que yo creo que deben hacer presencia en los currículos, en los planes de estudio, para que los procesos de formación pues tengan una implicación mayor en términos de la formación, llamémosle formación ciudadana, formación axiológica, formación en valores, que yo creo que es un elemento clave. Bien, aquí tengo preguntas. En principio, Rubén Montoya nos felicita por las presentaciones, y después dice, para el ponente Juan Carlos, y pregunta, ¿cómo intervino la educación bancaria en este aspecto semiótico en la educación? No me quedó claro en la presentación, agrega. ¿Cómo intervino la educación bancaria en este aspecto semiótico en la educación? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Decirles que en los estudios que hemos venido adelantando desde el grupo de investigación y algunos balances que hemos venido haciendo con el uso de las tecnologías, por ejemplo, en los procesos educativos, lo que está claro es que ha predominado un enfoque técnico e instrumental de los medios y de las tecnologías en la escuela. Y bueno, y sobre esto hay un monográfico reciente que se los recomiendo, de una revista española que se llama Digital Education Review, donde hay un balance muy importante de países donde muestran que luego de 20 años de estar introduciendo tecnologías y conectividad en las escuelas, es muy poco lo que ha variado las prácticas educativas, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que quiero decir con esto es que en muchas ocasiones la incorporación de tecnologías, software, plataformas, objetos virtuales de aprendizaje no es una garantía para transformar las prácticas educativas, y que creo que el componente semiótico, el aporte que puede tener el campo de la semiótica en la educación es que justamente nos puede hacer cambiar la idea de que el asunto es de tecnologías. Creo que en el fondo lo que está en juego son los lenguajes, son los modos semióticos con los que trabajamos para lograr objetivos educativos, procesos de formación, desarrollo del conocimiento, aprendizajes y sobre todo significación con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Una pregunta para María del Carmen. Hay otra más, pero como también es para vos, Juan Carlos, la voy a leer después. Respecto de la relación, la vinculación que hay entre el discurso y el conocimiento. Sabiendo que, según Bakhtin, según Van Dijk, el conocimiento se construye mayoritariamente por intervención de los discursos. Y los discursos prevalecen en el campo de la educación. ¿Cómo pensás ese vínculo y esa relación, semióticamente hablando, María del Carmen? Bueno, de entrada se podría pensar que el conocimiento es un tipo de discurso, ¿no? Yo lo abordo también de esa manera, y Bakhtin hace especial énfasis en lo que llama creencias, ¿no? Y en la transmisión y organización de saberes, que es lo que he abordado, pues esa forma de jerarquizar los discursos, de tratar de establecer las fronteras entre lo que es la lengua común, la lengua científica y la lengua jurídica que
que nos va a decir cuál es de manera legal esa frontera. Creo que es el ámbito en el que se debe de explorar esta relación del conocimiento y los discursos, ¿no? Para encontrar formas de vinculación. Y bueno, a nosotros como universitarios nos toca hacer asequible estos saberes, estas herramientas, aunque no podemos prever el uso que se va a dar de esas herramientas, ¿no? Y siempre va a haber un desfase entre lo que ocurre en el campo del saber y lo que ocurre en la vida cotidiana. A mí me encanta que Juan Carlos recupera lo que en esta cultura visual implica también la cultura popular, ¿no? Las tradiciones populares que están ahí como vasos comunicantes, también enseñando a la ciencia que hay otros saberes, que hay otras prácticas que deben ser escuchadas. Ahora una pregunta de Magnolia Aristizábal. Pregunta, aunque no dice el origen del país, creo que corresponde para los 3 países. En el orden de la grave inequidad de nuestro país, dice ella, ¿cómo se piensa que sea posible una alfabetización multimodal crítica? Bueno, muchas gracias también por esa pregunta. Yo tengo una especial sensibilidad por las situaciones y las condiciones que viven los estudiantes que intentan educarse. En este momento de pandemia, por ejemplo, lo que ha quedado claramente evidenciado es un problema estructural de desigualdad que no puede responder a este momento de emergencia, ¿no? Y creo que en nuestros países esa inequidad, como lo señala la compañera, pues puede afectar notablemente los procesos de formación, ¿no? Yo creo que al menos en nuestro país aún tenemos un porcentaje muy alto de escuelas, especialmente en las zonas rurales, que no tienen acceso a internet ni a conectividad. Tenemos regiones donde ni siquiera hay luz eléctrica. Entonces imagínense ustedes cómo pensar un asunto que tiene que ver con este tipo, digamos, de retos, de desafíos. Sin embargo, yo le plantearía también algo que nos muestra el campo de la multimodalidad, y es que la multimodalidad no está sujeta exclusivamente a el lenguaje digital y el uso de tecnologías, ¿no? Recordemos que los modos semióticos son muy variados, ¿no? Y nosotros hemos encontrado experiencias maravillosas de maestros en escuelas en regiones muy apartadas del país que hacen una serie de esfuerzos creativos de co-creación con los niños y niñas, haciendo hipertextos, incluso haciendo procesos como hipermedias, que uno diría, necesito un software, necesito dominar lenguajes de programación, necesito pantallas, y lo que nos hemos dado cuenta es que desde esa creatividad surgen muchas posibilidades con el dibujo, con el juego, con el cuerpo, desde la escritura, desde los cantos tradicionales, y para mí, ahí hay una forma de multimodalidad muy rica, que obviamente se podría complementar si tuvieran conectividad, pantalla, interactividad, obviamente, pero digamos, creo que eso muestra que hay también muchas posibilidades de transformar la práctica pedagógica de los profesores a partir de estos recursos semióticos y la capacidad de generar procesos de integración, donde el estudiante no solamente es usuario receptor, sino que se implica en esa práctica desde sus saberes y sus propias experiencias y narrativas. Bueno, la pregunta siguiente, que es de David Luna, está casi en la respuesta que acabas de dar, porque él pregunta, ¿cómo podemos involucrar las gramáticas discursivas de los medios de comunicación en la escuela? Carmen, ¿quieres iniciar? ¿Sí? Bueno, no, pues gracias. Yo diría que hay una tarea muy importante que es el de la alfabetización múltiple. Yo creo que en la escuela venimos de una tradición muy fuerte de hacer procesos de transmisión de información, de enseñanza y de instrucción con un especial énfasis en el código alfanumérico.
y creo que en muchas ocasiones otro tipo de sistemas de códigos, por decirlo de alguna manera, buscan como complementar, ser subsidiarios, estar en función de este signo que a mi juicio termina siendo muy hegemónico en el mundo escolar. Creo que lo que pregunta David nos genera una discusión muy importante, incluso de orden pedagógico, epistemológico, incluso de orden axiológico, y es qué lugar van a tener esas otras gramáticas, como él dice, esas otras gramáticas discursivas, especialmente cuando tienen que ver con, por ejemplo, discursos que vienen de lo mediático, de la publicidad, del mercado. ¿Cómo hacemos para que esos elementos sean leídos críticamente dentro de un proceso de formación como el que tenemos que hacer en la escuela? Y creo que ahí es muy importante toda la invitación que nos ha venido haciendo Inés Dussel en relación con otras formas de alfabetización que permitan a las personas leer críticamente la imagen, leer críticamente lo audiovisual, leer críticamente lo digital, como una posibilidad, digamos, de generar un proceso de formación crítico. Y creo que también implicaría recuperar muchos elementos de la pedagogía crítica que en nuestra región, pues, ha sido abundante y creo que con desarrollos muy importantes en los últimos tiempos. Una pregunta. Aquí en Argentina, la doctora en educación Virginia Confiantini asegura que lo ideal sería, más que adaptar, por ejemplo, los sistemas de la presencialidad al campo de la virtualidad, generar una especie como de invención propia desde la lógica misma de la interacción que involucra trabajar en una clase desde la ausencia, desde la virtualidad, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? ¿Es mejor hacer una adaptabilidad de lo presencial mientras que se resuelve el tema del pandemia, o querían haber que refinar todo de la didáctica y de la educación para reactualizar o regenerar, digamos, esta cuestión? Bueno, la pregunta es un poco sobre la experiencia virtual, ¿verdad? De estar ante la imposibilidad de interacción. Como ya se comentó, cuando damos clase generalmente usamos muchas otras herramientas más allá de la palabra escrita. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo, pero el hecho de manejar la información con estas prótesis e incluso la lectura en pantalla en los formatos de Acrobat Reader del material, de mi experiencia ha dificultado o ha implicado que los alumnos desarrollen otras formas de procesar la información. Y yo pienso que la escuela y las universidades, como ya comentaba Juan Carlos, deben de fomentar el pensamiento crítico. ¿Y en qué medida las herramientas virtuales posibilitan esto? Yo lo dejaría más bien como una pregunta. Bien, voy a hacer ahora una pregunta porque noté que hay más preguntas todavía de los que están escuchando ahora, ¿no? Robert Gamba dice, buenos días, primero agradecer el espacio. La pregunta es para el profesor Juan Carlos Amador. Si bien lo importante de lo multimodal son la convergencia de los lenguajes, en esta medida no se estaría interponiendo la modernidad y la idea de desarrollo cultural a los pueblos no occidentales. Bueno, muy bien. Gracias a Robert, a quien conozco que es estudiante de la universidad, y qué bueno que estén por acá. Bueno, efectivamente, la multimodalidad, como la hemos venido planteando, recuerden que estamos hablando desde una perspectiva de la semiótica social, ¿no? Que asume que actividades tan importantes como el aprendizaje, la construcción del conocimiento, la significación, son principalmente procesos socioculturales e históricos.
Entonces, esta idea de semiótica social pues nos muestra que eso que existe en la realidad social y cultural, que son esos modos semióticos, en un proceso de convergencia, complementariedad, hibridación, como lo hemos venido señalando, enriquecen a los distintos pueblos y culturas. O sea, yo creo que estaríamos hablando de algo que Boaventura de Sousa Santos llamaría una hermenéutica diatópica, que suena un poco extraño, pero no es la hermenéutica, digamos, en el sentido tradicional del término, sino sobre todo la posibilidad de ubicarnos en realidades distintas para poder no solamente aprender, sino generar procesos de negociación cultural. Y creo que muchas investigaciones nos muestran, al menos desde la revuelta zapatista en los 90s hasta nuestros días, que muchas comunidades originarias, pueblos ancestrales, han tenido en la tecnología y en los medios digitales y en los múltiples modos semióticos posibilidades de enriquecimiento, posibilidades de mayor agencia social, política y cultural. Así que creo que si pensamos en la multimodalidad con una perspectiva histórica, cultural, crítica, como lo señalaba Carmen hace un rato, creo que es mucho lo que se puede enriquecer y no en una perspectiva, digamos, ni eurocéntrica ni colonial, de intentar imponer unas lógicas, unos modos de representar y comunicar el mundo a estos grupos, pueblos y culturas. Creo que se trataría sobre todo de esa perspectiva diatópica y de negociación cultural por donde iría esta idea de la multimodalidad crítica. Bueno, una pregunta que yo reoriento, lo hago yo en realidad, hacia María del Carmen. Es de Rodolfo Vergel y dice lo siguiente, muy interesante la discusión, luego agrega, ¿no podríamos hablar de una sola perspectiva de semiótica? En tal sentido, ¿cuál es la concepción de semiótica que estaría operando en la perspectiva de la multimodalidad que se ha discutido? Muy, muy buena pregunta, ¿eh? Muy, muy buena pregunta. Creo que lo que yo recuperaría de esas tradiciones semióticas serían otras formas de razonamiento y otras formas de negociación. De hecho, en México hay una propuesta que se llama hermenéutica analógica, que es justo lo que Juan Carlos también llama hermenéutica diatópica, ¿no? Que busca formas de negociación. Y lo que creo que se puede acercar más a esta también noción de multimodalidad crítica es la noción de hibridismo y la teoría del cambio de un historiador que se llama Peter Burke y pues la teoría del cambio de Lotman, ¿no? O sea, que la semiótica tendría que estar preparada para ver esas formas de negociación entre la frontera y el centro de lo que ahora está generándose en un movimiento vertiginoso y que nos está llevando a otra dirección, no solo en el ámbito educativo. Sabemos que viene una transformación en la cultura, en lo que entendemos por Occidente, y yo le apostaría a una teoría del cambio para complementarla con este asunto de la multimodalidad, y pues también estas propuestas de la traducción intersemiótica, que por ahí vi que también tienen algunas preguntas al respecto, de ver cómo se generan esos que son traducciones culturales, ¿no? Y traducciones a distintos códigos. Creo que sí serían los paradigmas que yo recuperaría, entre otros, ¿no? Sí. Una pregunta de Diana Lozano Prat para el profesor Juan Carlos. Y pregunta, en una sociedad como la actual, en la que la imagen satura prácticamente todas las esferas de la vida, ¿qué aporte puede hacer la semiótica para aprender a leer críticamente las imágenes desde la noción de mediación pedagógica? Bueno, gracias. Aprovecho para saludar al profesor Rodolfo, que es compañero mío en la Universidad Distrital, y a la profesora Diana, que también es colega en la universidad. Bueno, pues es una pregunta también muy importante.
Yo creo que varios autores, varios investigadores durante los últimos años han venido explorando la importancia que tiene algo que se denomina, o que han denominado algunos pedagogías de la imagen. Y es un poco la necesidad de recuperar el valor epistémico, histórico, sociocultural, político de la imagen, entre otras cosas porque al menos en los procesos educativos, la imagen, bueno, con excepción un poco de las matemáticas, mi amigo Rodolfo es muy experto en ese tema, pero digamos que sobre todo en las disciplinas académicas que conforman los planes de estudio, creo que la imagen termina siendo como una suerte de ilustración del código alfanumérico, ¿no? Y en ese sentido sí creo que necesitamos avanzar en procesos de alfabetización, si se quiere multimodal, pero especialmente sí creo que hay que trabajar mucho en la alfabetización de la lectura crítica de las imágenes, entre otras cosas porque pues no, para nadie es un secreto que hoy nos encontramos frente a la omnipresencia de la imagen en la vida social. Y no solamente lo digo por la presencia de las pantallas y de los dispositivos que utilizamos, sino también porque, digamos, existe una irrupción, eso que Lotman llamaría como la explosión de esos sistemas de códigos en la vida social que de alguna manera reconfiguran nuestra visión del mundo y nuestros modos de pensar. Así que creo que hoy más que nunca es necesario que tanto los profesores como los estudiantes generemos un proceso de alfabetización muy en la línea de pensar lo gráfico, muy en la línea de trabajar con la fotografía, en la idea de trabajar el cine, que yo sé que no son asuntos nuevos, pero a lo que voy es que no serían como recursos para enseñar contenidos, sino que tendrían un carácter central dentro de los objetos de estudio que se desarrollan y se analizan en la escuela, la universidad y las instituciones educativas en general. Bien, Magnolia Aristazábal agrega, hace un comentario, dice: gracias, interesante pensarlo así, salimos de la exclusividad de la cultura digital, pienso en la pedagogía de la corridez de la maestra Lola Grueso de Patía, Colombia. Y ahora José Enrique Finol pregunta: ¿podrían, por favor, elaborar un poco sobre las modalidades o características que los lenguajes y las semiosis corporales adquieren en los procesos digitales de enseñanza y aprendizaje? Carmen. Sí, justamente cuando estaba elaborando esta presentación, me acordé mucho del doctor Finol por esta cuestión de los rituales, ¿no? De cómo los rituales de la educación y los espacios de esa ritualidad se han transformado. Y pues claro, la experiencia del cuerpo con una prótesis donde tú ya y con los videojuegos pierdes un poco la orientación del espacio incluso. Bueno, en lo personal a mí sí me genera un vértigo la multiplicidad de pantallas. Yo veo que luego alumnos tienen muchísimas pantallas y la experiencia de la corporalidad que también, sobre todo con los niños, se vuelve fundamental. Vygotsky y Piaget y los que quieran, pues han demostrado que el conocimiento se construye en sociedad, ¿no? O sea, la sociabilidad del conocimiento creo que es la que se ve limitada, y incluso como maestro uno ya no tiene como la posibilidad de establecer otros códigos que ya se han venido construyendo con los alumnos al momento de los turnos de palabra. En mi caso trabajo mucho desde el diálogo, ¿no? Y estamos desde gestos, muchas cosas que son parte de un colectivo. Y aquí pues yo no puedo ver a ninguno de los que me está preguntando, y creo que sí se pierde mucha información, y habría que encontrar códigos para, lo que les comentaba en el teatro, ¿no? Los aplausos mudos pues ya se codificaron así. Y se van a ir generando códigos gestuales o nuevos emoticones para describir estas experiencias de la educación online.
en este diálogo extraño donde uno puede verse a sí mismo también, ¿no? Wisney Garavito comenta, se observa una similitud entre la alfabetización multimodal con la planteada por Freire. ¿Se podría pensar en que esta tendencia haría parte de los procesos decolonizadores que ahora se buscan en la educación latinoamericana? Bueno, gracias a Whitney por la pregunta. Al menos desde mi punto de vista, creo que en la región estamos descubriendo como la necesidad de recuperar discusiones que vienen desde los años 70, desde la educación popular y recientemente en los 90 hacia acá de las pedagogías críticas, para ponerlas a discutir con este contexto de cultura digital y de sociedad informacional. En Colombia hay un profesor, un colega que ha venido explorando esto muy bien, que es el profesor Marco Raúl Mejía. Él viene planteando algo que a mí me parece que es muy importante, y es que debemos tener en cuenta que frente a este fenómeno que algunos denominan cuarta revolución industrial, que ya no solamente tiene que ver con uso de tecnologías y redes, sino especialmente con la inteligencia artificial, todo el tema de la ciencia de datos y la manera en cómo ya no solamente hay una biopolítica de nuestras vidas, sino de no política, en el sentido en que ya es un control a distancia de nuestros pensamientos, memorias, emociones y demás. Pues creo que la educación y la pedagogía tienen una función muy importante de carácter crítico para poder leer esa realidad y para poder contar, digamos, con las capacidades, habilitar a los estudiantes para enfrentar pues esta infoxicación a la que nos vemos expuestos. Entonces creo que en ese sentido muchas de las apuestas que se están haciendo hoy con una visión crítica de los medios y las tecnologías, no en una idea, digamos, tecnofóbica, pero sí en la idea, digamos, de usar creativamente los medios, los contenidos, justamente con esos propósitos. Sí creo que muchas de estas cosas que están ocurriendo transitan o están orientadas a pensar procesos no solamente de descolonización, sino también de desmercantilización y despatriarcalización, si me permiten los términos, porque creo que son tres cosas fundamentales que hoy tenemos que pensar en educación. Bien, Gonzalo Pisco dice, por favor, sería bueno que cada ponente nos deje una definición propia de la mediación semiótica en la educación, qué es, cómo se aplicaría y qué se obtendría. Es complicada, es muy amplia, pero bueno. Sí, más que una definición, pues es tomar conciencia de las mediaciones, ¿no? De los intermediarios para que incluso nosotros hoy nos estemos comunicando. Y esas mediaciones pues también moldean el mensaje y las jerarquías de los usuarios de la comunicación. Más que una definición precisa, creo que hay que apostar por una problematización. Bueno, ¿comento algo breve, Edgardo, sobre esta pregunta? Él pidió a ambos ponentes. Claro, gracias. Bueno, no, yo creo que, aunque ya pues es muy conocido, pero creo que hay que recuperar la noción clásica de la mediación que propuso Martín Barbero en los 80s, y pues básicamente se trata de entender no solamente qué es la tecnología, el dispositivo, el medio de comunicación, sino qué somos capaces de hacer con eso, ¿no? Sobre todo en que la mediación, en términos muy gráficos, vendría a ser como lo que está en el intermedio entre el proceso, digamos, de producción, creación, emisión, si se quiere, y el proceso de recepción. Por tanto, creo que hay unas palabras muy importantes como los usos y las apropiaciones. Y en ese sentido, creo que lo más importante para pensar una mediación semiótica en la actualidad, en un proceso educativo, es cómo los estudiantes
si trabajan más en términos de una comunidad de aprendizaje, en una comunidad de práctica, estarían habilitados para utilizar los modos semióticos que sean necesarios para no solamente producir aprendizaje, sino significación en situaciones pedagógicas específicas. Por esa razón, creo profundamente en la idea, no tanto de los prosumidores, que infortunadamente es un término que adoptó ahora el mercado y lo está trabajando todo el tiempo, pero sí me parece muy interesante la idea de Siemens, que trabaja en una perspectiva que él llama conectivismo. Siemens habla mucho de la co-creación. Y creo que en ese sentido lo más importante que podría ocurrir en la escuela no es desarrollar rutinas escolares, pues como lo hemos venido haciendo desde la educación bancaria, sino sobre todo promover experiencias. Y creo que las experiencias están muy ligadas a la idea de las narrativas. Y las narrativas pues hoy tienen múltiples posibilidades de configuración desde los distintos modos semióticos. Así que no diría que hay una mediación, sino que hay como múltiples posibilidades que estarían dadas bajo la idea de una nueva práctica pedagógica en estos escenarios como la escuela y la universidad. Muy bien. Oscar Bello dice, gracias por este escenario. ¿Cuáles creen ustedes que serán las repercusiones de las maneras de interactuar en este momento de confinamiento por la pandemia en el escenario de aula cuando todo regrese a la normalidad? ¿Cuáles creen ustedes que serán las repercusiones de las maneras de interactuar en un poco como si dijéramos qué es lo que nos va a quedar después en el retorno, ¿no? Digamos, cuando uno retorne, ¿qué va a quedar? Yo creo que, bueno, más que nada creo que en el fondo no va a haber un retorno a la normalidad, como se ha dicho en varias oportunidades, y que además también seguramente va a haber un aprendizaje obligado, porque fuimos empujados por la crueldad de la pedagogía de tener muerto en la vereda, ¿no? Digamos. Entonces seguramente van a haber cambios. ¿Qué piensan ustedes al respecto en relación con el retorno, digamos, después de la pandemia, con estos recursos que estamos generando en la actualidad? La pregunta es de Oscar Bello. Bueno, creo que es un escenario inédito y no es fácil hacer un pronóstico o una predicción de lo que va a ocurrir después, porque son muchas las esferas que se están moviendo. Yo veo como mis compañeras de universidad, que son madres de familia, se han convertido también en maestros de sus hijos y todas están en las computadoras, trabajando en casa. Y incluso esta experiencia de hoy, en vez de subirme a un avión para dar una charla, me paso de mi cama a mi oficina, que ya es otra habitación de la casa, nos está como reconfigurando no solo los espacios mentales, sino también los espacios cotidianos. Y pues va a haber una reorganización en todos los niveles y debemos estar atentos y educar a los estudiantes no con recetas ni con definiciones acabadas, educarlos para la contingencia, para la resolución de problemas, para la creación de nuevos escenarios y nuevos espacios, que finalmente este cambio tan radical tiene sus oportunidades también y va a tener desgraciadamente un impacto y un rezago en otras áreas de la población que pues van a ser las más desatendidas y que quizá debiéramos estar pensando en soluciones al respecto. ¿Algo que agregar? Sí. No, si quieres continúa, que yo creo pues muy de acuerdo con lo de Carmen, ¿no? Creo que además de reconfigurar muchas cosas del espacio, nos va a reconfigurar el tiempo. Así que esta idea de vuelta a la normalidad, entre comillas, pues creo que nos va a hacer repensar muchas cosas de lo que hacemos nosotros como profesores en el aula, ¿no? Y incluso en estos días yo conversaba con alguien, bueno, hemos descubierto que, por ejemplo, hacer las tutorías de las tesis a veces resulta más efectivo por el medio virtual que
atravesando la ciudad y llegando al sitio para poder hacer una tutoría que dura media hora o una hora. O sea, es muy, muy extraño, ¿no? Pero por el otro lado también creo que tenemos que hacer un redescubrimiento, una nueva valoración de lo que significa encontrarnos cara a cara. Creo que también nos está haciendo pensar la importancia que tiene eso en este momento, ¿no? Bueno, no sé qué digan mis estudiantes, pero al menos yo sí extraño mucho ese encuentro y bueno, espero que dentro de poco lo podamos hacer. Bueno, Vladimir Araujo Neto hace una intervención. Para esta pregunta yo aconsejaría la lectura de un texto que se llama Aproximaciones de una metodología semiótica para el análisis de la educación en Colombia, un aporte al desarrollo de la edusemiótica, que está en el gráfico que presentamos al inicio, de Sergio Alejandro Rodríguez Jerez, que trabaja justamente la intervención semiótica en el modo como el Estado y las instituciones divergen en relación con el concepto de calidad educativa. Él dice lo siguiente: simplemente una reacción a la pregunta de Gonzalo sobre la mediación semiótica, pues se hace necesario discutir sobre la idea de semiótica justamente que está operando. La mediación semiótica se alejaría de aquella visión instrumental y estaría más cercana a la idea de ser parte constitutiva del pensamiento y de la actividad. Los recursos semióticos, o lo que yo llamaría medios semióticos de objetivación, son elementos que ha planteado muy bien Juan Carlos, inherentes a nuestras formas de pensar y de comunicar. No son elementos periféricos de la actividad. Estoy leyendo en realidad a Rodolfo Vergel, que hizo otra intervención. Me confundí con lo de Vladimir. Quisiera leer lo de Vladimir primero, entonces, que era lo que yo comentaba antes respecto del texto. Quisiera preguntar a los ponentes cómo perciben el papel del Estado en materia de educación o de los gestores educativos locales como potenciales agentes limitantes de una posición pluralista multimodal del conocimiento y de la praxis educativa. Quiero decir, el Estado o los productores de currículos actúan de alguna manera como limitadores de la semiosis. No lo hace como una pregunta, es una afirmación. Actúan de alguna manera como limitadores de la semiosis. Imagino que se está refiriendo a la ilimitada semiosis del pensamiento de Peirce, ¿no? Pues creo que es una pregunta que ya tiene su respuesta, ¿no? Y a veces es difícil poder aportar algo ahí. El papel del Estado creo que se ha tornado también paradójico ante este escenario, insisto, inédito y de ciencia ficción. Y pues en el caso de México, sí han tomado distintas medidas para acercar sobre todo a los niños la educación, y en televisión abierta se están presentando clases de contenidos de educación básica para tratar de llegar a la mayor parte de la población, aunque sabemos que aún así no es posible. Y hablar del papel de una estructura tan compleja como el Estado moderno, que también se está transformando en sus formas de establecer la relación con los sujetos, es justo lo que estamos viviendo, ¿no? Es una transformación y pues sí, no tendría yo modo de responder si es limitante o si es más bien, pues creo que las instituciones son necesarias, ¿no? Y debemos en algunos casos también depositar confianza en las instituciones porque todos somos responsables y somos partícipes de ellas. Juan Carlos, ¿algo que agregar o leo lo de Rodolfo Vergel otra vez? Si quieres continúa, que veo que hay varias preguntas e intervenciones. Sí. Bueno, la de Vergel, yo tengo estas que estoy leyendo, no sé si habrá más. Simplemente una reacción, dice Rodolfo Vergel, a la pregunta de Gonzalo sobre la mediación semiótica, pues se hace necesario discutir sobre la idea de semiótica justamente que está operando. La mediación semiótica se alejaría de aquella visión instrumental y estaría más cercana a la idea de ser parte constitutiva
del pensamiento y de la actividad. Los recursos semióticos, o lo que yo llamaría medios semióticos de objetivación, son elementos, que ya ha planteado muy bien Juan Carlos, inherentes a nuestras formas de pensar y de comunicar. No son elementos periféricos de la actividad conceptual. En este sentido, tanto María del Carmen como Juan Carlos han asumido una posición teórica interesante, de hecho situada en la perspectiva de Humberto Eco, sobre semiótica como proceso de comunicación y significación, como una teoría de cómo los signos, modos semióticos de Juan Carlos, o medios semióticos de objetivación que yo llamo, significan, es decir, una teoría de la significación en el sentido de Eco. Me parecía interesante también leerla para que quede incluida dentro de la grabación del mismo material, ¿no? Ustedes ven más preguntas que yo, las que yo tengo aquí, digamos, las he leído todas. Creo que sí, profesor, yo también estoy atenta y no veo ninguna otra adicional. Muy bien. Edgardo, no sé Sí. si me permites una palabrita. Sí, Es sí, que me claro. gustaría, yo sé que no hace parte del formato, pero si me lo permiten, Edgardo planteó al inicio un estado del arte muy rico sobre la relación entre educación y semiótica. Y bueno, ese mapa que nos diste muy bueno porque es un mapa de la cuestión en donde nos muestras cómo en los últimos quizás 10 años se ha intensificado este objeto de reflexión. No sé, me gustaría, Edgardo, si nos lo permiten, de pronto, ¿cómo ves en esa revisión esa relación? Y sobre todo, digamos, en relación con estas últimas preguntas sobre los enfoques, sobre la noción de mediación, ¿tú cómo ves el asunto? Pues un poco a partir de tu propia experiencia y de esa revisión que has venido haciendo juiciosamente. Bueno, en principio la graficación tenía por intención esto, ¿no? De mostrar una especie como de coincidencia en los últimos años y de buscar un espacio propio de investigación desde la semiótica hasta la conformación, que en realidad surge, el nombre de edusemiótica, surge cuando un colaborador de la que aparece Ina, no me acuerdo el apellido exactamente, Sebestik, cuando ella, digamos, hace un libro, en la presentación, otra persona usa la palabra, digamos, ¿no? Y ella la incorpora, y en ese congreso del 2014 intenta abrir un espacio discutido que tenga una denominación propia del campo de la semiótica. De hecho, para mí es casi impensable imaginarse estudios de educación que estén alejados del mundo de las representaciones, porque efectivamente los modos de enseñar utilizan, aunque no se use el discurso, aunque no se utilice los espacios, digamos, lógico-matemáticos, el docente enseña permanentemente con todos los elementos que tiene a su alcance, también con su cuerpo, también con sus gestos, también con su tono de voz, con sus preferencias, con su mirada, en fin. Hay todo un conjunto de elementos que son representaciones para el estudiante también. Recordemos que esta línea está basada en la línea fundamental de Peirce. Y Peirce va a sostener efectivamente que solamente tenemos posibilidades de representaciones para esa relación entre el mundo y el sujeto. Por lo tanto, cuando uno revisa las problemáticas de la educación, ya sea en lo personal, en lo vincular con el docente, en lo social o en la relación con el Estado, presenta, digamos, constantemente relaciones que dependen de esas representaciones. Por lo tanto, la semiótica siempre va a tener una injerencia. Es extraño que haya tardado tanto tiempo, en todo caso, en articularlas o en hacerlas de modo consciente, que ese también es otro de los elementos que la semiótica agrega a algún proceso que ya está semiotizado. Lo que hace es darle conciencia a esa articulación, o sea, hace que el sujeto sea consciente de lo que está utilizando. Seguramente habrá habido siempre buenos docentes que han utilizado muchas herramientas para poder trabajar con los estudiantes, otros que ya se han limitado solamente a la clase, por ejemplo, en la universidad, esa clase teórica del disertante, ¿no? Que solamente habla, y otros que usan diagramas, otros que usan también fragmentos de películas, pero sin embargo,
todos utilizan sistemas de representación. Por lo tanto, la semiótica permanentemente va a reflexionar en torno a esto. Lo que sí es interesante es ver cómo el proceso de hacerse consciente se hace más cercano en el tiempo y está como concentrado en los últimos 10 años. Hay como una especie de observación detenida de las herramientas y la pertinencia de la semiótica en el campo de la educación. Los aportes, claro, van a ser seguramente, la semiótica tiene casi siempre dos elementos que están muy cerca. Uno es esta necesidad de clasificación, de ordenamiento, de taxonomías, por un lado, y también esta otra forma en que la semiótica parece intentar revelar cuestiones que van más allá de lo aparente. Generalmente, la semiótica siempre descubre que debajo de los cambios subyace algo que permanece. Por ejemplo, en la docencia a veces los docentes pueden cambiar rápidamente los contenidos de los programas, pero no cambian sus gestos y sus actitudes, digamos, habituales de enseñanza. Por lo tanto, el cambio que se genera en el contenido no se genera en la manifestación. Y esa incoherencia, digamos, la semiótica lo puede hacer visible, lo puede hacer consciente. Creo yo. María del Carmen. Creo que hay una pregunta de Mariana Museta. Pero no la tengo yo acá, ¿por qué? Mariana, sí, profesor, yo se las leo. Dice, en primer lugar, felicitaciones a los tres por tan interesante conversatorio. Pregunta para Juan Carlos, ¿cómo ves una posible irrupción de la multimodalidad crítica en la escritura académica, entendida tradicionalmente como sujeta al modo lingüístico, como dominante por sobre los demás modos semióticos? Gracias, Mariana. Muy interesante pregunta. Yo creo que en el canon de la escritura académica, especialmente cuando estamos hablando de los trabajos de grado, de las tesis, ¿no? Las disertaciones doctorales y demás, pues lo que uno ve es que efectivamente hay un predominio del modo lingüístico, ¿no? Creo que es como muy importante para los programas, las universidades mantenerlo, ¿no? Y pues he conocido casos, por el campo de estudio en el que me desenvuelvo, de doctorandos que han querido, por ejemplo, innovar en sus tesis con imágenes, con proyectos audiovisuales, incluso con acciones performáticas, y ha sido toda una lucha, en el sentido de que la investigación quiere ser expresada, objetivada a partir, por ejemplo, de estos lenguajes, pero la tradición, la normatividad institucional nos dice que la tesis debe ser escrita por capítulos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Entonces no ha sido fácil, pero yo quisiera decirle a Mariana que conozco algunos casos en donde se ha podido, por ejemplo, a través de un documental, una producción audiovisual, incluso una puesta en escena muy interesante, hacer una disertación doctoral, por ejemplo. Pero estoy hablando de excepciones, ¿no? Estoy hablando de procesos, digamos, de mucha lucha constante de estas personas que de alguna manera encuentran en esos otros sistemas de códigos, en esos otros lenguajes, las posibilidades, digamos, de mostrar que también así se produce conocimiento, ¿no? Así que creo que tenemos ahí un desafío muy grande que tiene que ver con algo que ya se ha venido señalando, que es por un lado la representación del conocimiento, recordar que existen múltiples formas, creo que Edgardo lo explicó ahora muy bien de cómo en últimas en la vida lo que hacemos cotidianamente es representar el conocimiento de múltiples formas. Brunner diría que el pensamiento narrativo, la metáfora, todo ese tipo, digamos, de cosas del pensamiento figurativo ayudan a representar, pero también comunicar. Y creo que es posible, por ejemplo, desde el cuerpo, desde la performatividad, desde lo gestual, también es posible comunicar. Así que ahí tenemos un desafío grande de cara a todo ese proceso tan complejo que son las tesis y la escritura académica.
No sé si puedo sí, agregar algo. Sí, claro. Se me hace muy pertinente la pregunta de Mariana. Y en mi presentación yo abordaba este género discursivo que es el póster. Y sé que ya en algunos países, en vez de informe científico por apoyo a una investigación, te piden un video en el que documentes o pruebes lo que tú presentaste como un proyecto para financiamiento. Y en el Renacimiento existían, bueno, aparte de esta emblemática alquímica que era una, incluso hay, la emblemática de Michael Mayer tiene partituras musicales, o sea, son 4 códigos los que están funcionando de manera simultánea, y también había un género didáctico pedagógico para la educación del monarca que se conoce como espejo de príncipes, y que también eran puras imágenes, y creo que estas tradiciones y estas formas de comunicación pues están resurgiendo ahora en estos formatos, donde a veces el pensar que ponemos una imagen como una herramienta ilustrativa nos hace olvidar del poder de la imagen, ¿no? O sea, el poder persuasivo de la imagen, que en algunos casos sí logra articularse con el discurso, y en ocasiones podemos estar diciendo una cosa con las imágenes y otras cosas con la palabra, ¿no? Creo que es muy interesante la pregunta que hace Mariana. Incluso los exámenes que hemos estado ahora en línea, pues el PowerPoint, Prezi y todas estas herramientas interactivas se vuelven fundamentales para la disertación y la resolución al final de una evaluación, ¿no? Muy bien, muy bien. Luca Araos pregunta, ha dicho una pregunta antes en el chat, dice, ¿se aborda la construcción de discursos formadores de saberes para sectores no institucionalizados marginales? Porque la digitalización no puede ser el eje de formación en todos los contextos. Edgardo, ¿puedes volver a leer la primera parte? Discúlpame. Sí, dice, se aborda la construcción, hasta ahí es una pregunta, se aborda la construcción de discursos formadores de saberes para sectores no institucionalizados o marginales, pone guión, ¿no? Okay. Porque la digitalización, afirma, no puede ser el eje de formación en todos los contextos. Claro. Bueno, muy buena pregunta, porque creo que en este conversatorio, pues creo que hemos puesto el foco principalmente en las instituciones educativas de carácter formal, pero es bueno insistir en que existen muchas experiencias de educación, muchas prácticas educativas que ocurren en otros espacios, en otros contextos, y ahí está el valor de la educación popular, por ejemplo, ¿no? La educación popular es algo que ocurre en comunidades, en organizaciones de base, bueno, incluso la educación propia, que por ejemplo muchas comunidades originarias tienen, al menos en el caso colombiano, algunas comunidades indígenas tienen educación propia. Entonces, estoy de acuerdo con que el eje de los procesos educativos no puede ser la digitalización. No solamente porque en estos contextos haya dificultades para acceder a lo digital, a la conectividad, al equipamiento, sino porque hay otros referentes, hay otros sistemas de conocimiento, ¿no? Hay otras experiencias, que muchas de ellas, vale decir, se vehiculizan a través de la oralidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no podemos confundir el aporte que hace la digitalización, el aporte que hace el trabajo de la mediación tecnológica con el valor que tiene, digamos, estas múltiples posibilidades de trabajar saberes y conocimientos, digamos, desde estos contextos. Un ejemplo que pues yo siempre recomiendo, en el caso de Colombia tenemos muchas experiencias, pero una de ellas es un festival de cine comunitario que ocurre aquí en Bogotá, en una zona, pues digamos, muy estigmatizada, que se llama Ciudad Bolívar. Y allí hay un festival de cine comunitario que se llama Ojo al Sancocho.
Sancocho para los compañeros de otros países es una sopa que contiene múltiples ingredientes y que pues es muy tradicional en Colombia en muchas regiones. Y esa metáfora del sancocho es muy bonita porque justamente nos muestra cómo se puede hacer cine, cómo se pueden producir estas narrativas a partir de distintos lenguajes, distintas experiencias. Y eso ocurre, por ejemplo, en esa comunidad donde no solamente se producen piezas audiovisuales que se exhiben en un momento del año, de pronto si ustedes quieren buscar el Festival Ojo al Sancocho van a encontrar mucha información, sino que a lo largo del año hay un proceso de formación permanente entre adultos, jóvenes y niños. Es una cuestión intergeneracional. Y en ese espacio ocurren los procesos de formación en ocasiones mucho más significativos, más enriquecedores que los que ocurren en las instituciones educativas. Al menos es lo que hemos visto. Muchos niños y adolescentes les gusta estar más en ese espacio que estar en el otro espacio formal. Y creo que ahí echan mano de elementos análogos y digitales, muchas mediaciones con la posibilidad, digamos, de generar un criterio de orden social, político y crítico en esas comunidades. Muy bien. Hay un comentario, yo no sé por qué no puedo entrar al chat, así que uso preguntas y respuestas y ahí saco las preguntas. Tenemos un comentario también, tenemos... Magnolia Aristazábal dice, sí, el modo lingüístico en la academia sigue siendo hegemónico. Hay intentos de ruptura, pero nos falta muchísimo en las transformaciones necesarias, en estas transformaciones necesarias. Y José Gregorio Durán dice, porfa, he hecho una pregunta sobre cultura y educación, ya que en esto es mi tesis doctoral desde el tránsito de la cultura en la educación y que he venido trabajando las intersemióticas y las ideologías en las danzas de relación en el Carnaval de Barranquilla, Colombia. Reitero y pregunto, ¿cómo ven los ponentes este distanciamiento en la enseñanza de la cultura en las aulas regulares? Gracias atentamente el profesor José Gregorio Durán. O sea, él lo que quiere saber entonces sería cómo ven los ponentes este distanciamiento en la enseñanza de la cultura en las aulas regulares. Bueno, creo que la pregunta va hacia las prácticas culturales, ¿no? O sea, los espacios de educación se supone que están diseñados para transmitir ciertos conocimientos y sí se deja poco espacio para las tradiciones populares y para esas prácticas, y entiendo que también es una dificultad de homogeneizar, ¿no? Cuando estamos en un país con una diversidad cultural grande, pues en los libros de texto no puedes privilegiar la inclusión de un carnaval o de una ritualidad frente a otra. Entonces, creo que es una pregunta muy interesante porque para los que diseñan los libros de historia, de educación, por lo menos acá en México sí he visto que los proyectos tratan de ser regionales, ¿no? O sea, los libros de texto gratuitos tratan de mostrar la especificidad de la historia de una región para no caer en estas visiones universalizantes y pues no sé en el caso de Colombia cómo se maneje esto respecto a esos saberes y esa parte de la historia que es una historia viva, cómo se incluye. Y más bien yo también me quedo con la pregunta. Aquí Rodolfo Vergel agrega lo siguiente, dice, gracias Gonzalo, tal es una respuesta un comentario en relación con la respuesta de Gonzalo. Si tal vez interrumpo el protocolo que dirige Edgardo, es necesario precisar cuál es la idea teórica de aprendizaje para poder avanzar en la forma
cómo se aprende. En particular, en el campo de la educación matemática hay varias teorías que conceptualizan el aprendizaje de manera distinta. Por ejemplo, Juan Carlos mencionó en su exposición a Godino y Batanero, quienes elaboran una teoría del aprendizaje de las matemáticas de una manera distinta a cómo la proponemos en la teoría de la objetivación. En esta última teoría es clave los modos semióticos para el aprendizaje de las matemáticas. De hecho, el concepto multimodal del pensamiento humano nos enseña que los estudiantes no solamente activan recursos cognitivos cuando aprenden ideas matemáticas, pues también movilizan recursos gestuales, perceptuales y kinésicos. Muy bien. Yo veo que ya aquí en mi país son, o es la hora 12:59. Y han pasado 2 horas de que comenzamos nuestras exposiciones y después la ronda de preguntas. Considero que es hora de ir cerrando, ¿verdad? Claro que sí, profesor. Bueno, yo creo que agradecerles a todos. La profesora Neila también entonces quiere intervenir para cerrar ya esta conversación. Bueno, le cedemos entonces la palabra a la profesora Neila. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero de manera muy especial agradecer a cada uno de ustedes su intervención en un tema de coyuntura, en realidad, de coyuntura sociopolítica y cultural en el mundo, no solamente en América Latina. En el caso particular de América Latina, de gran importancia porque nosotros estamos frente a unas transformaciones que van más allá de los límites posibles para las grandes masas de personas que están completamente marginalizadas de las tecnologías, nuestros estudiantes en las universidades, en las escuelas, en los colegios. Creo que haber reflexionado sobre esa dimensión de la marginalidad contemporánea nos impone también repensar la marginalidad de los maestros. ¿Cuántos maestros han podido transformar sus actividades pedagógicas en busca de construir un diálogo con sus estudiantes de otra manera, con todas las imposibilidades y limitaciones propias de la vida que estamos padeciendo todos ahora? Es entonces un tema no solamente de una actualidad increíble, sino que es un momento para repensar los estudios del lenguaje. Yo creo que lo he dicho ya en varias oportunidades, pero esta vez se vuelve algo absolutamente evidente. Los estudiosos del lenguaje tenemos que empezar a superar el solo estudio de la lengua. Tenemos que entender que la lengua sola no existe, es mucho más que eso. Todos los sistemas sígnicos están involucrados, desde la corporalidad hasta las maneras como nos distribuimos los espacios, y son signos todos. O sea que el tema de esa relación entre semiótica y educación es mucho más que una coyuntura, es el signo de que requerimos transformaciones fundamentales en el sistema educativo contemporáneo. Muchas gracias a todos los asistentes, a los amigos, a mis amigos del Brasil, de Argentina, de Chile. Vi personas de distintos lugares del mundo aquí presentes hoy. Mil gracias a todos. Un abrazo de esos que nos damos ahora virtuales, llenos de todo el afecto y reconocimiento y sobre todo de mucha gratitud, porque ustedes nos abren un campo muy importante de trabajo que se hace necesario recuperar ya. Mil gracias a todos. Y nos vemos en 8 días en la siguiente sesión. La próxima sesión, como me indica Manuela, es semiótica de las cosmogonías y los rituales contemporáneos. En esa sesión estaremos con Máximo Leone, con Mónica Marión y con Israel León. Todos ellos personas muy destacadas en sus campos, con unas ideas muy importantes y transformadoras nuevamente. Estamos en eso. La búsqueda de encuentros con los investigadores de carrera reciente en la semiótica tiene un propósito muy específico: transformarnos, empezar a encontrar nuevas líneas de trabajo, vislumbrar nuevas rutas, crear nuevas propuestas metodológicas, y creo que lo estamos logrando.
Muchas gracias. A todos un gran abrazo. Mil y mil gracias por su presencia.